Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre Fibonacci o el retroceso de Fibonacci. Ya hemos estado viendo en videos anteriores sobre la estructura de mercado, que tenemos un impulso y un retroceso, ¿verdad? Para saber una tendencia, pues necesitamos una confirmación. Esa confirmación se va a dar a partir del siguiente movimiento. Entonces, en este caso, tenemos ya un movimiento que tenemos un bajo, un low, tenemos un alto, un high. Tenemos un alto más alto que viene siendo un lower height y en teoría aquí tenemos un alto más alto, un higher height, ¿cierto? Entonces no sabemos hasta dónde va a retroceder nuevamente. Para eso nos sirve la herramienta de Fibonacci. La tenemos, es esta, es en el tercer lugar. Lo encuentran como Fib Retracement, que viene siendo el retroceso de Fibonacci. Se va a utilizar a partir de lo que viene siendo el low y el high pues relevante. Entonces aquí tenemos este low y acá tenemos este high, ¿cierto? Entonces nuestra herramienta va a ser para tendencias alcistas y ver su nivel de retroceso a partir de ese low hasta el high. En este caso, tomen el pantallazo a esta configuración porque muy probablemente a ustedes les va a aparecer de diferente forma. Los colores realmente no importan, ustedes pueden colocar los que quieran, pero seleccionen los que ustedes, bueno, en este caso los que yo tengo. Si no les aparece tal cual, pues pueden modificar el dato y poner esta configuración. Bien, ¿cuál es el chiste de este retroceso de Fibonacci? Mide, pues sí, realmente mide, sí, o el objetivo es medir cuál es el nivel del posible retroceso. Ese tema no lo he tocado tan profundamente, pero se considera, tenemos dos consideraciones, para eso me voy a apoyar de esta caja de Gantt. Tenemos en un impulso, tenemos pues un 100%, ¿verdad? O sea, el del origen al final. Entonces, a partir de los movimientos, todo lo que sea arriba de un 50% se considera zona premium, ¿sí? Que es lo que viene siendo una zona cara, zona premium, ¿verdad? Y la parte de abajo se le considera la zona de descuento. Entonces, en zonas premium vamos a estar buscando ventas, perdón, y en zonas de descuento se buscan compras. Pero si estamos en una zona o en una tendencia a la alza, ahora sí que nos conviene únicamente utilizar las zonas de descuento. Entonces vamos a ignorar cualquier movimiento que suceda dentro de una zona premium. ¿Por qué? Pues porque el precio está caro. Si vamos a comprar lo más barato posible. Basándonos entonces en esa lógica, el retroceso de Fibonacci me va a ayudar justamente a medir. A mí lo que realmente me interesa, como lo había comentado, es un movimiento, es un retroceso por lo menos al 50% del impulso. Puede ser así. Nosotros realmente no sabemos hasta dónde va a ser ese retroceso, hasta dónde va a ser ese nuevo bajo más alto, ¿verdad? Entonces, puede ser el 50, puede ser el 60%, 70, 80, 90 o incluso al 100%. Mientras que, volvemos a la parte básica, ¿no? Mientras que el precio no me supere mi último bajo, yo sigo en esa estructura alcista, ¿verdad? Entonces, los mejores niveles desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho a partir del 80%, que son las zonas pues más baratas, ¿verdad? Dentro de ese impulso. Pero siempre vamos a buscar posibles movimientos a partir del 50%. ¿Vale? Esto es en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, como es pues misma dinámica, nada más que a la inversa, ¿verdad? Listo, aquí lo voy a manejar así. Listo. ¿Cuál es la dinámica? En la diferencia es de que aquí se va a tomar del último alto al bajo generado, ¿correcto? Entonces,
Misma dinámica, tenemos ya nuestro posible retroceso y vamos, nos ayuda a ver dónde puede reaccionar, ¿verdad? Si el precio empieza a reaccionar aquí, pues ya buscamos alguna confluencia para entrar, ¿verdad? Y esa es la ventaja porque tenemos estos niveles y podemos llevarnos todo este beneficio. Vámonos al gráfico real. Por ejemplo, de aquí vamos a trabajar primero con esta dinámica, ¿verdad? Tenemos un impulso y un retroceso, ¿cierto? Vamos a tomar, por ejemplo, la referencia de ese impulso, a ver hasta dónde da la reacción de ese retroceso. A partir del 50%, poquito más, un 55, pongámosle, ya empieza a reaccionar y se va a la alza. Vamos con el siguiente movimiento. Este movimiento que retrocede aquí hizo un retroceso mucho menor, porque aquí también me genera un nuevo bajo, pero estos movimientos son los que no me interesan. Los que me importan son a partir del 50%, lo cual este impulso lo podemos considerar de aquí hasta acá, ¿vale? Fíjense dónde retrocede el precio para seguir subiendo. Algo que me encanta, que de hecho eso lo vamos a ver justamente en el tema de fractalidad, es de que los impulsos y los retrocesos son de igual o similitud tamaño. Eso es súper, súper importante. Entonces, fíjense, este impulso le corresponde su siguiente impulso de igual o similitud tamaño. ¿Se dan cuenta? Ahora, por ejemplo, de acá tuvimos todo este. Tomo el siguiente impulso de igual o similitud tamaño. Y de igual forma, los retrocesos son de igual o similitud tamaño. Esa es la importancia de la fractalidad. Entonces, por eso estamos buscando esos retrocesos profundos. Vamos aquí en este caso, vamos aquí a la parte práctica, ¿verdad? Aquí teníamos un impulso a la alza, ¿cierto? Tuvimos aquí un rompimiento, veníamos en una estructura a la baja, nos da rompimiento en este caso de estructura, esto lo vamos a ver ya después, y nos genera un alto, ¿verdad? Utilizamos la herramienta de Fibonacci y utilizamos hasta nuestro punto. Entonces aquí fue del punto A al punto B. Retrocede, nos da un movimiento de pues expansión hacia el alza a partir del 61%. Aquí ya posteriormente nos hizo cambio de estructura nuevamente, ¿verdad? No se dio todo el movimiento completo, pero aquí ya tenemos rompimiento. Entonces, esto es lo que necesito que ustedes estén practicando. Tenemos un low, un high, ¿verdad? Nos genera un bajo más alto que anterior, pero este alto ya no fue más alto que el anterior. Entonces aquí tenemos cambio de estructura, nos genera un bajo más bajo, ¿cierto? Un lower low. Por ende, tenemos un posible, ¿verdad? Retroceso. Entonces ahora aquí lo vamos a medir del punto A al punto B y este llega a una zona profunda, ¿sí? Entonces, de aquí, pues yo ya sé que me va a generar por lo menos un movimiento a romperme el siguiente bajo, ¿verdad? Para que me genere un bajo más bajo. Que aquí es donde ya tengo ese movimiento. Misma dinámica, ¿verdad? Tomamos nuestro último alto relevante a nuestro nuevo bajo, llega al 61% y nos da la siguiente expansión. Aquí pasa algo muy curioso, que eso lo vamos a ver posteriormente. Porque aquí dicen, ok, yo aquí ya tengo mi nuevo bajo más bajo, mi nuevo alto más bajo, ¿verdad? Que estos anteriores. Pero ¿por qué entonces me hizo todo ese cambio? Porque también tenemos que considerar lo de acá. El movimiento, esto ya es un poco más avanzado, pero lo vamos a ir practicando. El movimiento completo ya me rompió todo esto.
Entonces, a partir de este movimiento, que este fue el último bajo relevante a partir de este impulso, porque esto fue así, ¿me explico? Y aquí ya nos da este movimiento. Esto lo vamos a ir viendo más con mayor profundidad. Entonces, basándonos en esa lógica, este es mi último movimiento. ¿Hasta dónde fue que me dio ese nivel de retroceso completo? Hasta un 70%. Posteriormente, probablemente puede seguir bajando a continuación. Probablemente. Necesitamos un poco más de confirmaciones porque al mismo tiempo tuvimos un quiebre de estructura nuevamente a la alza, ¿cierto? Entonces, basándonos en esa lógica, tenemos aquí este movimiento, ¿verdad? Este último fractal, ¿hasta dónde puede llegar? A partir del 50%. Entonces, aquí puede retroceder hasta esta zona, ¿sí? Entonces, esto es lo que se necesita estar practicando. Es muy importante esas prácticas. Agárrense, que hagan entre unas 30, 40 prácticas de retrocesos de Fibonacci, estarlos mandando eh, en la comunidad de Telegram. Ahí hay una sección donde pueden compartir sus tareas. Los que no saben de esa comunidad, en el perfil de aquí de YouTube tenemos los enlaces. Y si no, me los pueden pedir directamente a mi Instagram, Calepsurita Oficial. Ahí van a estar apareciendo todos los enlaces. Y si no, pues me lo piden, no hay ningún problema. Entonces aquí el chiste es que hagan esas prácticas para que se vayan familiarizando y vayan puliendo esos niveles de retroceso, que vayan puliendo estructura de mercado, ¿verdad? Para saber identificarlo. Vamos rápidamente a otros ejemplos. Por ejemplo, de aquí, ¿verdad? Este aquí nos genera rompimiento, ¿verdad? Tenemos este impulso y el precio retrocede hasta el 100%. ¿Sí? A estos se les consideran como altos iguales y es un patrón también de que va a seguir bajando con fuerza, pero al mismo tiempo un posible cambio de estructura que vemos a continuación lateraliza mucho el precio, ¿cierto? Misma dinámica de este movimiento. Aquí tenemos este movimiento, el precio retrocede, pero no retrocede profundamente, sigue bajando, ¿verdad? Podemos considerar el siguiente movimiento completo hasta acá, ¿verdad? O sea, de aquí hasta acá. Porque estos pequeños retrocesos, cuando no hay un retroceso profundo, se considera que va a ser una continuación, o sea, que todavía no para. Si necesitamos justamente ese retroceso a partir del 50% para considerar de que el movimiento ya va, o sea, ya concluyó. Otra dinámica, por ejemplo, aquí fue este movimiento, ¿verdad? Nos genera este siguiente impulso, un retroceso. Aquí tenemos otra pequeña estructura alcista, pero era un retroceso de este otro impulso. Llega a zona profunda, nos da movimiento. Dentro de esta dinámica a la alza, ¿verdad? Nos genera todavía otro movimiento, ¿sí? Y pues no concluyó. De aquí ya nos toma justamente esa expansión, esa continuación. Pero aquí el precio no me superó mi último alto relevante, si se dan cuenta. No lo supera, entonces seguimos en tendencia bajista. Ahora aquí pasa algo súper curioso, que pues tenemos todo un impulso muy grande, muy completo, ¿verdad? Precio no alcanza a llegar exactamente al 50%, pero hace su siguiente movimiento, hasta que nos da nuevamente ruptura ya a la alza. Y así es como se va viendo. Por ejemplo, en esta dinámica teníamos ruptura a la baja, ¿verdad? Teníamos la expansión, nos cambia de estructura nuevamente al rompernos esta estructura, ¿verdad? Este pequeño bajo, pues es un bajo relevante, llega poquito más del 50% y da la continuación. Posteriormente, tenemos el siguiente movimiento.
Este es el que nos da ese impulso, ¿cierto? Tomamos del low al high, el retroceso, luego voy a expandir un poquito más, nos superó ese último bajo, llegó a una zona muy, muy profunda y nos da la continuación. Aquí esta dinámica, por ejemplo, este es el siguiente alto que nos debería de romper, en teoría, ¿verdad? Pero ya desde aquí podemos ir considerando ciertos movimientos. Tenemos este movimiento a la baja, nos da aquí ruptura, ¿verdad? Y al mismo tiempo también tenemos este movimiento. Entonces aquí podemos considerar también este posible retroceso, que este es un low, ¿verdad? Retroceso un 70% y podemos continuar. Entonces vamos a practicar esto de 30 a 40 prácticas de Fibonacci para que empiecen a pulir justamente esas direcciones, esas entradas, ¿verdad? Que insisto, para poder tener un modelo de entrada necesitamos más confirmaciones, pero ahorita ya podemos tener de confirmación pues quizás una tendencia, ¿verdad? Vamos a aquí rápido a practicar esta parte que tenemos una tendencia a la alza, ¿verdad? Se ve súper claro, supongamos que estamos aquí, tendencia a la alza. Tenemos quizás algún soporte o una zona sí, alguna zona de soporte, por ejemplo esto, que nos acaba de dar rompimiento, ¿verdad? Y utilizamos nuestro nivel de Fibonacci, nuestro retroceso. Igual también podemos utilizar desde abajo, eso no hay ningún problema. Y entonces tenemos la confluencia que a partir del 50% tenemos justamente esa resistencia y que pues el precio puede reaccionar ahí. Entonces de aquí podríamos haber tomado este movimiento a la alza aquí, ¿verdad? Entonces esa es como que una forma de que ya tenemos más confirmaciones, ¿verdad? Entonces simplemente nos ponemos a pensar qué probabilidades tiene más de seguir subiendo a partir de estos puntos. A lo mejor subí ahí, a lo mejor subí acá, a lo mejor acá, ¿sí? O a lo mejor todavía un poquito más abajo, ¿verdad? Pero por ejemplo, la línea de tendencia nos va señalando que puede reaccionar cuando mucho en estos niveles. Pero volvemos a lo mismo, tenemos más probabilidades de que empiece a reaccionar sobre esta zona y posteriormente siga su dirección. Entonces, por eso insisto, hay que practicar, suban sus tareas, estánlos practicando el backtesting, que viene siendo hacer práctica, hacer esto que estamos haciendo es backtesting, revisar el pasado, practicar. Es lo que los va a hacer justamente ganar experiencia. Y en el trading, por más de que dominen una estrategia, por más de que sean súper chingones en la práctica y todo eso, necesitan ganar experiencia. Justamente. ¿Por qué? Porque la experiencia nos da mentalidad, nos da esa confianza, ¿sí? El trading es prácticamente un 80% emociones, o sea, control de emociones, mentalidad, desarrollo personal, ¿sí? Gestión de riesgo y un 20% estrategia. Entonces, ahorita están aprendiendo la estrategia, están aprendiendo cómo estar tomando entradas, ¿verdad? Pero también tienen que empezar a desarrollar esa mentalidad. Bueno, nos vemos en el siguiente video. No olviden practicar.